alcohol y drogas, ¿lo podemos evitar? ¿Podemos ayudar desde nuestros hogares? Ese es el tema que vamos a ver en el día de hoy. Les invito a un programa más de Así de Simple. En el día de hoy hemos invitado a los expertos, a los profesionales, como les digo yo. Un saludo y muchas gracias por estar con nosotros, Valentín González, psicólogo del CESFAM. ¿Cómo estás? Aquí con nosotros está José Alegría, asistente social también del CESFAM. ¿Cómo estás? Para que no esté tenso, para que vea que aquí hay un ambiente bueno. Yo estoy muy bien y con ganas de aportar, de educar también. No somos tan expertos en el área, pero sí tenemos alguna información de acuerdo a nuestro quehacer profesional. Entonces, nos gustaría aportar y obviamente contribuir en lo más que se pueda en el conocimiento de lo que es el consumo de droga a nivel local. Yo creo que un poquito ir profundizando en eso. Bueno, qué bueno que lo aclarara. También damos gracias al CESFAM por el aporte que nos hace. Valentín, dígame. ¿Podemos prevenir, podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer desde los hogares? No, esto ya, ¿qué como para comenzar? Porque hay muchas preguntas. Sí, a ver, bueno, el tema del consumo de alcohol y droga, de sustancia ilícita incluso con el alcohol, un tema transversal en Chile que afecta enormemente a toda la población y de manera transversal en todas las edades, la verdad. ¿Ya? Pero ¿desde cuándo comenzamos? ¿El consumo? Hay muchos casos que empieza desde los 12. De hecho, el estudio que traje ahora estudia la población desde los 12 años hasta los 65 años, que es donde la población más vulnerable empieza a verse afectada ya desde los 12 en los sitios con más conflicto en cuanto al consumo. ¿Y por qué siempre hablamos de la población más vulnerable? ¿Por qué se habla de la población vulnerable? Bueno, allí... Porque si en otros casos también me imagino que debe existir o se ve menos, o ¿qué sucede con eso? Mire, la realidad social siempre existe el tema de lo que nosotros siempre conversamos de la construcción social. La realidad social se construye en base a experiencia, vivencia y lo que nosotros también llamamos como cultura, que en el fondo es toda esta herencia social que se traspasa, valores, educación, formas de hablar, lenguaje, que se traspasan a estas generaciones. Entonces, cuando hablamos de que esta realidad siempre como que aborda o siempre está como especificado en las personas más vulnerables, es por lo mismo, porque con años de historia esta exclusión social se ha ido desarrollando. De hecho, hay algunos historiadores que hablan al respecto, donde cómo esto siempre ha existido en Chile y cómo siempre se ha marginado. Por ejemplo, en Santiago es bien común, el barrio alto está en la altura y lo más bajo la periferia está como más abajo. Entonces, esta exclusión, la misma gente se va creyendo el cuento. ¿Por qué? Porque tienen empleos pésimos, porque les cuesta mucho más llegar a fin de mes, el endeudamiento, y ahí es donde empieza a aparecer lo que es la cultura delictual, donde ellos mismos se van afianzando y van habiendo costumbres o estrategias de sobrevivencia que ellos mismos van adoptando. Y aquí aparece el consumo de droga como una forma de distracción. De hecho, hay una historia donde se cuenta, y siempre nos contaban en nuestro colegio de servicio social, donde el consumo de drogas se instaura en Chile. Bueno, y viene de manera histórica, porque la marihuana se ocupaba antes en rituales, pero después empieza a ser como una forma de distracción. Y por ejemplo, la población La Victoria, que es una de las historias que nos contaban en eso entonces, que se daba que el consumo de marihuana era una práctica social, una práctica donde usted, no sé, pues con el vecino compartían, era una acción grupal. Todos fumaban un pito, compartían, se reían. Luego de esto ya viene la pasta base a irrumpir esta forma de compartir y ya no es el consumo colectivo, sino el consumo individual. Y ahí donde ya parte, donde la droga lleva a la angustia y la angustia lleva a delinquir, y ahí donde ya se irrumpe esta población La Victoria y ya empiezan los conflictos más que ya conocemos actualmente. Entonces siempre se da en un contexto donde hay familias que históricamente han pasado por este proceso. Bueno, también se puede precisar el concepto de familia vulnerable o personas vulnerables a vulneradas en realidad. Ese es el concepto que
que precisa José, porque al haber un tema histórico detrás, son familias que han pasado constantemente por situaciones en que han sido excluidas. Ahora, con respecto al tema de si se puede prevenir, bueno, sí, se puede prevenir. Es una de las tareas por las que estamos acá, en realidad. Tratar de entregar información a la población que desconoce muchas veces con respecto a las consecuencias y efectos que tiene el consumo al corto, mediano y largo plazo. Así que esa es la idea, prevenir, y el tratamiento luego se hace mucho más complejo. Por eso los recursos y los esfuerzos se están dirigiendo actualmente a la prevención. Claro. Y cuando hablamos de prevención, podemos comenzar en la casa. Es que ahí empieza. Ahí Creo que comienza. Eso es lo fundamental, el tema del fortalecimiento familiar, porque en nuestra familia actualmente tenemos muchas tipologías familiares. Pues nosotros cuando hablamos de familia, hablamos de familia monoparental, por ejemplo, que es la familia donde existe una pura figura paterna, la familia nuclear, que es la familia común, papá, mamá e hijos, la familia extensa, donde existen muchos miembros externos, la abuela, otros tipos de familia que están dentro del mismo núcleo. Entonces, cuando hablamos de familia, a nosotros se nos vienen muchas cosas a la cabeza, po. Entonces, lo complejo de esto y por qué es difícil intervenirlo también, porque estas familias que componen o que tienen este consumo es una problemática sistémica. El consumidor afecta a los otros miembros de la familia y también afecta a la comunidad que lo rodea. Entonces, lo complejo de esto es que la familia se desgasta. La familia se desgasta porque nunca supo que el niño estuvo consumiendo, porque nunca hubo comunicación, a lo mejor nunca le dijo, mamá, ¿sabes que tengo este problema? O ¿sabes, mamá, tengo estos amigos? O no sé, voy a ir a cierta parte. Muchos de estos niños se criaron a la vida, como nosotros decimos, que como que todo mi contexto social que me rodeaba estaba asociado, no sé, pues mi papá fue poco lo que me crió, mi mamá también. Y no estaban en casa por su trabajo. Exactamente. Más que nada me veía o la nana o la abuelita. Y las dos personas, ¿cuándo la abuelita le va a decir algo al niño? Claro, cuando hablamos de esta vulneración o de esta exclusión, muchos de estos niños ni siquiera tuvieron nanas. Entonces, el consumo de drogas está asociado netamente a que su crianza fue por el vecino o por el amigo o porque el papá, no sé, por la delincuente o la mamá ejercía la prostitución en su momento. Entonces, en ese contexto, los niños nacen y buscan siempre un subterfugio para evadir. Y ahí es donde aparece la primera droga, que una de las puertas de entrada, incluso están hablando ya algunas teorías, que es la marihuana. Muchos decían en un comienzo el alcohol, pero actualmente en nuestra realidad social y local, incluso la puerta de entrada al consumo de droga está siendo la marihuana. Eso le iba a consultar. ¿Sí? Actualmente todo lo que es a nivel social, ¿lo local nos afecta mucho? Sí, bueno, actualmente, bueno, a nivel nacional la situación es bastante alarmante en los últimos años. El consumo ha ido en aumento. ¿Y por qué el consumo de marihuana ha aumentado más que el resto? Que de todas maneras ha aumentado más que el resto. Aquí traje algunos puntos estadísticos. Por ejemplo, en los últimos, este estudio es del 2016, son resultados del 2016. Hace 3 años atrás. Hace 3 años atrás. Del 2014 al 2016, que era el estudio anterior, subió 3,2 puntos, aumentó el consumo de marihuana, ya en la población general de entre 12 y 65 años. Solamente en 2 años aumentó 3%, lo cual es mucho, es una elevación estadísticamente significativa. Y eso tiene que ver con la percepción de riesgo que tienen ciertas drogas. No sé si... Sí, porque les gusta, me imagino, les gusta arriesgarse, les gusta ver qué produce, la sensación, la adrenalina que muchas veces los jóvenes, no sé si me equivoco. Yo creo que pasa por, hay hartos variables que uno puede ir identificando. Nosotros igual somos jóvenes, yo tengo 27 años, aquí el compañero 28 años. Nuestra realidad, por lo menos en el consumo de lo que pasaba, yo estudié en un colegio público acá, y nuestra realidad era bien común. De hecho, es como evidente verlo, lo que pasa, cómo nos transmiten y cómo nos venden la imagen de las cosas. Por ejemplo, la marihuana se ha ido vendiendo una imagen
de hace mucho tiempo. De hecho, hay una cultura asociada a la legalización de la marihuana, que es la cultura Rastafari, que si usted la identifica y se profundiza en la cultura Rastafari, ellos lo hacen 100% con fines espirituales. No es donde fumamos marihuana, pasémosla bien, pero muchos adolescentes, como están en esta búsqueda de identidad constante, ellos asocian de que el fumar marihuana es ser parte de algo. Y en el ser parte de algo ellos empiezan a consumir y no se dan cuenta de que es una línea tan fina donde el consumo puede pasar a la adicción. Y ese consumo, cuando ya pasan el límite del consumo de marihuana, porque esta cuestión siempre se ha hablado. El tema del consumo, a nosotros, no sé, pues en esos años nos pasaban un librito donde era para prevenir los riesgos y hablaban de la marihuana, pero nunca se profundizó el tema. Entonces era como lo desconocido, era como lo atractivo en ese entonces. Entonces cuando hablaban de marihuana, era como ya, pero ¿qué es lo malo? Po? Cuéntame qué es lo malo cuando yo veo, no sé, pues mi vecino fuma y el tipo no le ha pasado nada. Entonces tampoco se lograba profundizar realmente qué pasaba con el consumo. Entonces la marihuana se ha ido naturalizando. De hecho hay medios de comunicación masiva, han hablado psiquiatras en la televisión de que la marihuana, no sé, pues, previene un montón de cosas. La misma, usted busca en internet, por ejemplo, marihuana, y la marihuana, no sé, pues me la venden hasta para todo, pues, dolor de cabeza, dolor de hueso, un montón de cosas que también es Se desinformación. ha hecho el acceso más libre, entonces con mayor razón. Bueno, ahí quería Valentín. aportar una información más. Como dice José, cuando yo hablaba de la percepción de riesgo, tiene que ver con la percepción que tiene la población acerca de lo peligroso que puede ser esa sustancia. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, en el 2016, el tabaco, la percepción de riesgo ha ido en aumento. O sea, actualmente el 84% de los encuestados piensan que tiene un riesgo consumir tabaco. ¿Ya? El 84%. Pero la marihuana, el 29%. Solo el 29% de los encuestados, que eran cerca de 10 millones, 9 millones, piensa que es riesgosa. Puedo hacer un alcance. Mire, nosotros nos tocó capacitarnos el año pasado y nos mostraban de cómo el tabaco en su momento, cuando tuvo su auge en los años 30 en Estados Unidos, lo validaban incluso médicos. El tabaco era validado por médicos, por campañas donde decían, por ejemplo, fuma tabaco si quieres tener una vida saludable, y promocionaban en ese tiempo, no recuerdo el nombre de la marca del cigarrillo. Entonces fue validado socialmente. ¿Y cómo validan algo? A través de la medicina, porque es la única forma. Claro, porque esto te va a ayudar, esto te va a sanar. Claro, entonces si quieres tener una vida saludable, me acuerdo que decía uno de los eslogans, tienes que fumar tabaco. Y salía un médico con una cajetilla. Entonces, si usted se da cuenta, para validar algo, es lo mismo que está pasando con la marihuana ahora. La marihuana hay mucha desinformación al respecto porque existen muchas voces, mucha gente que opina sin saber. Entonces, en esa opinión sin saber, donde usted incluso, no sé, puede hasta un vecino, no sabéis que a mí me hizo súper bien por los dolores de hueso. Me hizo excelente. Yo pienso, no sé, porque no se la fuman, sino que se toman una agüita, no sé si será lo mismo, no sé, pienso yo. Mire, y desde ahí donde uno también empieza a ver, porque la marihuana tiene muchos componentes. Entonces, cuando hablamos de que la marihuana en estudio, ¿qué es lo que genera? La marihuana tiene un componente, desde los muchos que tiene, porque siempre en los colegios se hablaba del THC y el cannabidol, que eran como los componentes de la marihuana. Entonces, la marihuana, el componente activo, que lo que genera el hecho de estar volado, que se llama popularmente, es el THC. Y el cannabidol es lo que se sustrae y está ayudando para la epilepsia. Pero se hace a través de un laboratorio, un procedimiento químico donde se saca un medicamento. Y es la única enfermedad que está comprobada actualmente, la epilepsia. Entonces, cuando me hablan de dolor de hueso, puede ser, como no puede ser también. Entonces, O sea, que si una persona es epiléptica, al consumir el cannabidol, O sea, le va a ayudar, pero es un medicamento. Es un medicamento. que es totalmente Claro, diferente a totalmente. lo que estamos tocando Claro. el tema del día de hoy. Cuando usted se fuma un pito es combustión, es como fumarse un cigarro. Y fuma mucha sustancia, además de... Claro, y aparte de estoy dañando los pulmones, estoy dañando el cerebro, estoy todos los efectos que tiene adversos, como dice. Claro, exactamente. Entonces, por eso es una de las cosas que nosotros tratamos de recalcar siempre en nuestras consultas con los adolescentes, sobre todo
de que hay mucha desinformación. Por ejemplo, la pregunta básica, ¿para qué has escuchado tú de la marihuana? Que alivia el cáncer y empiezan a mostrar un montón de enfermedades, pero oye, pero tú estás fumando marihuana, tú no estás tomando un medicamento de marihuana. Entonces eso también es un alcance que siempre intentamos hacer con nuestros usuarios. Y que yo sepa, la juventud, los adolescentes, no se van a estar fumando un pito porque están enfermos, creo yo. No, Es Creo yo, o sea, recreacional, es usted recreacional. que es el psicólogo, que ha visto estadística, todo esto, los jóvenes no lo hacen, sino que... No, de hecho, el consumo se da sobre todo en contexto de fiesta, de carrete. Porque ahí comenzarán. Ahí también es de las primeras veces que consumen también en ese contexto. Entonces, claramente no es un tema medicinal el que está de por medio, sobre todo en la población adolescente. No. Es recreacional y por el tema de la relajación que genera y esta sensación como de bienestar, finalmente. Eso me va a ayudar a estar mejor. Claro, Pero ¿no? por unas cuantas horas, no sé, pienso yo. Menos de hora, de hecho. ¿Sí? Sí, será una hora máximo por ahí. Es que todo depende de la marihuana. Aquí hay muchos tipos de marihuana. Muchos tipos. Eso me lo va a aclarar. Yo pensé que era la marihuana nomás. No, hay cepas. Muchas razas. Ya. Vamos a ir, les voy a invitar a una breve pausa comercial y vamos a continuar. Me interesó eso de la marihuana, que hay diferentes, y las cepas. Después de la siguiente pausa. Este es su programa Así de Simple. En el día de hoy estamos hablando del consumo de alcohol y drogas. Comenzamos con la droga y me dejaron pero muy preocupados, no sabía yo que habían varios tipos de marihuana, que existían las cepas. Claro, existen muchas semillas asociadas a distintos tipos de matas, podríamos decirlo. Pero una de las cosas que es fundamental es que la marihuana tuvo una modificación genética. La marihuana ya no es la misma marihuana de los años 70, que la que fumaban los hippies, por ejemplo, los años 70, 60. Esa marihuana que conocíamos nosotros no tenía un riesgo tal como el que tiene la marihuana hoy en día. La marihuana que nosotros estamos conociendo es una marihuana transgénica, porque la marihuana tiene un periodo de plantación y cosecha, que son 8 meses aproximadamente. El consumidor la planta en septiembre y cosecha en abril. Actualmente no pasa eso. La marihuana, usted en 3-4 meses puede Ahora tener es más rápido. Claro, porque tiene otro procedimiento de plantación y la ponen en una especie de apurar el proceso también. Entonces esa marihuana que tiene otro tipo de componente, personas que se dedican al cultivo han generado que esto sea mucho más potente y mucho más dañino para el cerebro. De hecho, nosotros nos explicaba uno de los psiquiatras que nos capacitó en ese entonces que la marihuana no debiese consumirse antes de los 25 años. O sea, después de los 25 años es como menos dañino. ¿Y qué produce antes de los 25 años? Mire, Para decirle al joven, a los papás de aquel adolescente que nos puede estar viendo. Lo que pasa es que antes de los 25 aún está el desarrollo neuronal, aún está ocurriendo, ¿ya? Y cuando yo intervengo el desarrollo neuronal y cerebral con sustancias, en este caso que estamos hablando de la marihuana, se altera ese desarrollo, ese curso normal. Por lo tanto, la marihuana, el uso a mediano y largo plazo tiene que ver con un enlentecimiento, con problemas de la memoria, con un síndrome amotivacional que se llama, que lo hemos conversado ahorita con el José, que tiene que ver con que la persona no tiene un proyecto ni un fin. Vive nomás, el día a día. Entonces, cuando el consumo empieza tan temprano, se genera ese conflicto y luego cuesta mucho devolverse de eso. De hecho, digamos que la curva normal, el rendimiento de la persona hubiese sido pero si yo intervengo con marihuana en un mediano y largo plazo, probablemente llega hasta acá.
no alcanza todo el potencial que pudo haber alcanzado en cuanto a su rendimiento cognitivo. Mire, Claro, uno de los riesgos que nosotros lo hemos evidenciado en nuestro centro de salud, siendo algo ni siquiera especializado en el tema, porque nosotros somos atención primaria. Valentina a lo mejor lo expuso en otros programas anteriores, sí, donde es la puerta de entrada. Nosotros intentamos derivar a otra especialidad cuando los casos son complejos. Nos ha tocado ver casos complejos de droga, pero el tema, lo más complicado de esto es que el adolescente no percibe lo que pasa. Entonces, al no tener este desarrollo, ya empiezan a aparecer otro tipo de enfermedades que también nos ha tocado ver, que son enfermedades de salud mental, sí, como estas sustancias que son desconocidas, tienen distintos paraderos en el cerebro. Incluso hemos visto usuarios con brotes de esquizofrenia. Brotes psicóticos. Claro, entonces eso ya es peligroso. Así de grave. Así de grave. Entonces la gente no logra dimensionar, sobre todo el adolescente. ¿A qué edad? 16 años. Sí. Entonces es un riesgo, los adolescentes no lo perciben, porque no a todos les pasa. No a todos les pasa. No a todos les pasa, eso también pero pasa. Entonces, trastorno de personalidad, depresiones que se generan también, sí, que también uno lo va evidenciando de acuerdo a lo que ellos comentan. Y lo más triste de esto es que, oye, pero tú consumes otra sustancia, ¿no? Solamente marihuana. Entonces, ¿pero qué marihuana? Y ahí es donde uno empieza a investigar. No, es que yo fumé siempre natural, pero aquí le llaman natural a la raza, pura raza. Porque la marihuana tiene muchas, de hecho aquí coloquialmente el paraguas, por ejemplo, que se le llama también, que es una mezcla de marihuana con otras sustancias químicas, el porro, que también le llaman, que es algo similar, el creepy, que es una marihuana más sintética. Entonces son como marihuanas que... no es solo la pura hierbita esa. Claro, no es solo lo que le estábamos comentando antes de estas plantas sintéticas, sino hay otras sustancias que también se están mezclando. Sí, entonces claro, el adolescente se está atreviendo a muchas cosas que en nuestras generaciones, que no somos tan viejos, pero en mi generación no se atrevían. Que ha ido evolucionando muy rápido también. Demasiado rápido. ¿Y a qué se debe esa alza que podemos tener? ¿A qué se debe el alza de las drogas en la población? Bueno, lo que conversábamos un poco en el bloque anterior, que tiene que ver con una propaganda también, una promoción del consumo de marihuana como inofensiva. En muchas publicidades se ha mostrado la marihuana como inocua, que es inofensiva y que tiene una serie de beneficios, pero como nosotros lo hemos podido evidenciar desde la experiencia clínica, de hecho ni siquiera desde los libros, cosa de el caso a caso, hay una serie de consecuencias negativas en el mediano y largo plazo. Como en el corto plazo genera esta sensación de bienestar y de relajación, en el corto plazo no se ven grandes consecuencias. Es decir, el problema es al mediano y largo plazo. Entonces, ahí los chicos se empiezan a meter poco a poco y después ya la dependencia se instala y después no pueden salir. Claro. Una de las cosas que nosotros hemos visto en el corto plazo, la generación que estábamos nosotros, por ejemplo, la marihuana no era tanto el consumo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, los chiquillos o la gente que vendía, en ese tiempo, en abril la cosechaban y la marihuana podría durar hasta junio, julio. Y después ya empezaban las otras sustancias, que lo que le hablaba yo del paraguas o de estas otras cosas que son como más sintéticas, pero ahora hay marihuana todo el año. Por estas mismas que usted puede plantar en cualquier parte, en cualquier clima. El acceso aumentado y la naturalización, que tiene que ver con lo que hablaba Valentín y lo hablábamos en el bloque anterior. La percepción de riesgo y los medios de comunicación, cómo han fomentado o han permitido que esto se naturalice. Sí. Entonces, si nos están vendiendo la marihuana, si políticos nos están hablando de que la marihuana tiene beneficios. Si están hablando de una ley. Entonces, es un riesgo. Nosotros debiésemos informar, a lo mejor legalizarla podría ser en algún momento para que la gente tuviera o se educara al respecto antes de consumir, porque muchas personas o muchos adolescentes les pasa que hemos sabido de muchos casos que fuman algo que ni siquiera ellos saben lo que están fumando. Entonces, hay mucha desinformación y por eso pasa lo que no, los casos más graves que hemos tenido. ¿Cómo yo puedo notar a mi hijo, a mi hija, que ha fumado algo? Hace algo, nota, no sé, por la cara, ella se acusa, él se acusa. A ver, mire, aquí yo tengo una serie de síntomas que se van notando
en el corto plazo que tiene que ver con el consumo y al poco tiempo después de ese consumo, que tiene que ver con aumento del apetito, euforia, pérdida de la concentración, reflejos más enlentecidos, ganas de hablar o reír, enrojecimiento en los ojos y aceleración del ritmo cardíaco, se queda en la boca y garganta. Esos suelen ser los síntomas más típicos post-consumo. Entonces, si yo empiezo a ver ese tipo de conducta, tengo que poner ojo. Pero una de las cosas más clave, que también lo mencionábamos anteriormente, tiene que ver con la comunicación que hay y cómo yo conozco el círculo en el que se mueve mi hijo, hija también. Es la confianza. Yo creo que es una de las cosas que hemos perdido hace rato como sociedad, donde nuestra relación paterno-filial de papá e hijo ha desaparecido. Yo creo que uno de nuestros errores de sociedad que no hay confianza, entonces los muchachos no logran entablar estas conversaciones más íntimas con los papás, porque se pudiese prevenir mucho si lográramos tener una sociedad en base a la confianza. Entonces yo creo que uno de los más que ver ver si mi hijo anda o no volado, ¿Cómo evitamos que llegue a eso? ¿Cómo evitamos, claro? ¿Cómo evitamos mostrarle qué es lo que pasa? Por eso yo creo que son fundamentales estos espacios de cómo poder prevenir, cómo entregar estas habilidades parentales para que esto no llegue a pasar nunca. Claro. Y si llega a pasar, obviamente comunicarlo y conversarlo. Y el joven cuando le ofrecen, ¿qué tiene que decir? Inmediatamente no. Es complicado, ¿no? Sí, es difícil, ¿cierto que es difícil? Es complicado porque uno se coloca en la posición de los pares, porque muchas veces son los mismos pares los que te ofrecen, y si el chico no acepta, está como rechazando la sociabilización con ese par. ¿Se entiende? Porque el consumo se coloca entre medio de la sociabilización, entonces es como condicionante. Si consumimos, estamos acá. Si no consumes, excluido. Entonces, no es tan fácil para los chicos tampoco, porque existe una presión también entre sus pares, decir que no al consumo. Lo ideal es que no consuman, obviamente es el ideal. Idealmente es que ni siquiera lo prueben. ¿Por qué? Porque hay sustancias que tienen una alta tasa de adictibilidad. ¿Qué significa eso? Que apenas lo consumen una vez, van a querer consumirlo siempre. Sí. Claro, y es lo que pasa con el adolescente en general. El tipo consume, pero ¿y por qué? ¿Por qué me decían que me mataba las neuronas? ¿Por qué me decían que pasaba esto a nivel cerebral? Sí, se sienten bien. Se sienten bien, no hay ningún cambio. O sea, el primer pito y lo que van a fumaste, seguir claro, haciendo porque eso les provoca, les gusta. Y comparten. Entonces desde ahí ya pasa el conflicto con los papás, pero papá, ¿por qué tú me dijiste que esto pasaba? Y ahí es donde ya se empiezan a quebrar un poco las relaciones, pero no ven el daño a largo plazo. Y creo que eso es uno de los errores que nos cuesta después, sobre todo con este síndrome motivacional. Nuestra vida empieza a girar en torno al consumo y ya no vemos otra realidad, no vemos los estudios, no vemos que la vida cuesta, sino que vemos que hay que vivir. Entonces, de ahí donde el consumo se naturaliza bastante y es muy difícil después. Qué buen tema, que cómo tratarlo en la casa, como que muchas veces son temas tabú, no se tocan porque mi hijo, mi hija no consume y a lo mejor de una u otra forma ella va a evadir que noten en la casa que lo está haciendo. Sí. Había otro tema que quería agregar acerca de este mismo consumo de marihuana, que tiene que ver con otro dato estadístico que me parece bien interesante, que tiene que ver con cómo ha aumentado el consumo de marihuana dentro de la casa. Y del 2014 el consumo era de un 5,9% dentro de la casa. Y el 2016 pasó a ser un 9,8%. Ay, hombre, pues ¿Se entiende? aumentó harto. Aumentó mucho el consumo dentro del hogar. Por lo tanto, también yo entiendo que los padres también están permitiendo mucho más el consumo y bueno, los adultos obviamente están consumiendo más dentro, en sus propias casas. Y si yo, un ejemplo, si yo lo hago en mi casa, ¿el niño lo va a notar? Sí, total. A lo mejor cuando el niño no. He tenido casos que chicos consumen con sus padres. Ah, está permitido. Sí.
Y ahí, ¿cómo yo le pido a este chico que estoy atendiendo que deje de consumir, que llega acompañado por su madre, el padre no quiere venir? ¿Cómo le pido a él que deje el consumo? Si el padre no solamente lo valida, sino que además lo incentiva y consume con él. Imposible. Entonces, hay situaciones que tienen que ver con la dinámica familiar. Y esto a nivel sistémico también es riesgoso, porque este niño que el papá valida, él valida a sus pares. Entonces, desde ahí es lo complejo, porque esto es sistémico. Esto puede ser aquí y también tiene un daño asociado a lo mismo. Entonces, pasa a ser un poquito más difícil la intervención cuando ya todos en la casa naturalizan. Entonces, ahí lo que uno intenta hacer es la reducción del daño. Explicarle, comentarle qué es lo que tú desconoces que nosotros sabemos, y qué es lo que tú conoces que yo no sé. Entonces, es un saber de ambos. Yo creo que eso también pasa donde... Uno de los logros que nosotros hemos tenido como dupla no es la imposición a nuestros saberes, es bajarse al nivel de ellos y tratar de entender el porqué del consumo, que yo creo que nadie consume porque sí, siempre hay un porqué. ¿Y cuáles son las respuestas? Lo que pasa es que el consumo cumple una función al final. Cumple una función para algunos, ya sea recreacional, para otros olvidarse de los conflictos que tienen, olvidarse de la angustia que puedan sentir, para insertarse en una red social. Son muchas las funciones que cumple. Entonces, si yo le llego y saco el consumo de un chico, también lo estoy dejando con un vacío ahí, porque algo venía a tapar ese consumo, algo venía a suplir, algo venía a complementar, alguna función cumplía en ese momento. Entonces, por ejemplo, hemos tenido también usuarios que nos refieren que bajo el consumo de marihuana se sienten con mayor capacidad para sociabilizar, que hablan mejor. Esa es su percepción. Entonces, cuando yo se los saco, por ejemplo, suponiendo que se los puedo sacar así de rápido, ellos pierden esa capacidad. Al menos esa es su sensación. Por lo tanto, más se aferran también al consumo. O sea que también debemos usar estrategias. Sí, hay estrategia. ¿Qué le parece si vamos a una breve pausa y para que usted no se separe de nuestra sintonía? Se pueden usar estrategias para que ese joven, esa señorita, vaya poco a poco dejando estos malos hábitos, estas malas costumbres, como se diría. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es? ¿Un mal hábito? Sí, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Difícil. Yo veo que es una respuesta más que nada, Sí. es como una búsqueda de algo, ¿De algo? de satisfacer algo. Sí. Y ese algo... Hay un vacío en ese. Exactamente. Hay un No sé si vacío. podría ser un mal hábito porque al final pasa a ser como sanitariamente es un mal hábito. Claro. Sanitariamente obviamente es un mal hábito, pero claro, como hablábamos anteriormente, hay una función detrás de ese mal hábito, así como de todos los mal hábitos en general, que tiene que ver con un malestar general. Por algo está molesto, está cubriéndose vacío, Exacto. algo hace falta. Bueno, y como sociedad también hacernos ese cuestionamiento, el por qué estamos consumiendo tanto. Y creo que es lo que pasa a nivel, es la respuesta a lo que está pasando a nivel país. Yo creo que la gente está tratando de evadir constantemente. Hay un malestar generalizado. Exactamente. Y hay algunos... Pero ahora lo podemos justificar como un malestar generalizado, pero anteriormente a esto se consumía, o sea, Sí. entonces Sí, o sea, bueno, el consumo ha existido siempre. siempre, pero... que ahora se nota más. Claro. Sí, pero ha ido en aumento por un tema de acceso al consumo. Porque eso es Claro, lo que ha porque cambiado. Antes costaba más, me imagino, Sí. conseguir. Sí, ahora Y la percepción de acceso al consumo de marihuana, por ejemplo, está casi a la par del alcohol. Es tan fácil conseguir alcohol que conseguir Sí, marihuana. porque el alcohol no lo venden a menores de 18 años, pero el joven le dice, señora, yo he visto, por eso le digo, señora, ¿por qué no me hace el favor y me compra algo en la Obvio, por botillería? eso le digo. Entonces Bueno, igual lo va a también hacer. Hay que ver que uno es ilegal y el otro es legal. Sí. Eso también tiene otra Pero percepción. si es ilegal, tenemos la marihuana, el consumo de drogas que es ilegal, pero igual lo consumen. O sea, es como lo prohibido
es Sí, parte de lo Exactamente. querido. Yo creo que y esa es una de las estrategias también de los países que han planteado la legalización, que ya dejar de ser prohibido para que disminuya el consumo. ¿Y creen ustedes que va a disminuir el consumo al ser legalizado? En Uruguay por lo menos no pasó, aumentó el consumo Ya, después de la porque legalización. pienso yo que eso va a suceder. No. Y creo que no es la estrategia, pero esos son como ¿Qué temas. estrategias me decían Mire, ustedes? Para que- dejar el consumo, ¿Sí? Nosotros a nivel local, ¿qué es lo que hemos hecho? Yo creo en la práctica. ¿Qué es lo que hemos hecho en la práctica? El año pasado estuvimos trabajando con este GES, que es una garantía explícita de salud, que es el 53 creo nuestra garantía. Y este GES nosotros nos llega al CESFAN a trabajar porque siempre ha existido, que es la prevención del consumo o el tratamiento del consumo de alcohol y drogas menores de 18 años, de 20 años. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Primero es un trabajo bien complejo porque la mayoría de los casos que nos llegaban eran muchachos que nosotros le llamamos precontemplativos, o sea, que el tipo lo mandaron porque lo pillaron fumando marihuana en el colegio. Entonces no tenía ninguna percepción del riesgo. Sí. Y ningún interés por dejar de consumir. El adolescente llegaba y lo pillaban fumando marihuana y como castigo lo mandaban al CESFAM. Sí, como en una especie de tratamiento para que deje el consumo. Tratamiento obligatorio. así. Obligatorio, pero bajo esas condiciones es Claro, complejo. entonces nosotros ¿qué intentamos hacer? Es revertir la situación, hacerlo un poquito más entretenido. De ahí nuestros mea culpas también que hicimos con el colega, pero lo que intentamos hacer era hacerlo un poquito, un espacio más de educación incluso cívica, de qué pasaba a nivel país, qué pasaba a nivel social, a nivel local, con el consumo, o sea, siempre asociándolo al consumo. Y una de las actividades bien entretenidas que intentamos hacer el año pasado fue un taller de fotografía. Y en este taller de fotografía invitamos a los adolescentes consumidores a que ellos fotografiaran un personaje que ellos conocieran, un personaje local, y que nos contaran su historia a través de esa fotografía y que la expusieran. Ya, y por ejemplo, algunos de los jóvenes que expusieron. Mire, ¿A quién fotografiaron? el síndrome motivacional fue tan potente que ninguno hizo el trabajo. No, Entonces, Era buena la idea. Pero era buena la idea, hay que potenciarla. Yo creo que es una idea bien potente para trabajar, sobre todo en los colegios, que ellos mismos vayan contando la historia, porque detrás de cada personaje que nosotros vemos en la hay calle una historia. hay una historia. Y esa historia está asociada a esta vulneración que hablábamos en el primer bloque. Entonces, es una iniciativa que fue, yo la hallé súper entretenida, pero no sé, el taller de fotografía lo hicimos. Faltó lo práctico. Otra de nuestras iniciativas que partimos este año, bueno, partió hace un año atrás, pero no, como nosotros vamos como probando estrategia, porque esto es como, ¿qué hacemos? Porque es como reinventarse, porque las guías clínicas son fome. Tratar con un usuario, explicarle, entregarle Y a medicamentos. veces el adolescente no se interesa, Claro, entonces hay que usar nosotros no estrategias. podemos medicar a un usuario que ni siquiera sabe lo que es el consumo de alcohol o de droga, entonces, Y que tampoco lo quiere dejar. y que tampoco lo quiere dejar. Entonces, si usted le da un medicamento, sobre todo los medicamentos que están asociados a la reducción del consumo, son también se pueden ser utilizados como droga. Sí. Entonces también es un riesgo, entonces no tiene mucho impacto. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer nosotros? Es inventar estrategias para empezar a trabajar con estos usuarios. Y nos adjudicamos la Casa Taller, que fue uno de los proyectos que también postulamos el año pasado, que es un espacio ya definitivo para empezar a realizar talleres, que es nuestra Casa de Salud Mental. ¿Y qué talleres han realizado? Mire, actualmente estamos trabajando con un taller que es de audioproducción, ya que es un taller con nuestros usuarios que tienen alguna cercanía con la cultura hip hop, que es una cosa muy fácil de grabar y muy entretenida también de hacerlo. Y que a los jóvenes les gusta mucho. Exactamente. Entonces, esta población es una población que tiene un concepto muy equivocado. La población hip hop, donde su origen es, el origen de la población o de esta cultura hip hop, viene a dar respuesta a esta exclusión donde nace en Estados Unidos, en los barrios marginales de la gente de color, de los negritos, y nace como una forma de rebeldía, de interpretar nuestra realidad y hacer frente a nuestra realidad, pero a través de la música y de la poesía. De ahí que el rap significa rimas y poesía. Entonces viene como un poquito a interpretar nuestra realidad local a través de las canciones.
Entonces es una forma de lucha. Si usted ve el hip hop como nace, es una forma de lucha. Como lo miraron las personas de color, es que vieron este tema como un arma, una herramienta para luchar. Entonces acá en Chile llega totalmente distorsionado y en su momento sí fue potente. Aquí en Chile hubieron culturas, por ejemplo, Legua York, en algún momento aquí en Santiago hizo un trabajo urbano muy potente, donde enseñaban a los niños de la legua al tema del graffiti, a pintar, al breakdance, que era bailar, no sé, pues, el tema de la música, que se asociaran a algo mucho más entretenido que no estuviera involucrado con el tema de la droga. Entonces el Legua York, que es un grupo popular de Santiago, intentó hacer eso. Y fue un trabajo muy entretenido, pero de corto impacto porque no se sigue dando. Entonces el hip hop viene, ya toma otra arista, y ya el hip hop actualmente existe mucho consumo, ya no tan solo de marihuana, sino de cocaína. Entonces ya no tiene el mismo foco de lucha, ya no tiene el mismo foco de rebeldía social y de contribuir a la sociedad. Más aceptado. Sino que, claro, viene un poquito a naturalizar el consumo. Entonces, por ejemplo, ahora el rapero que no fuma marihuana es como que no es rapero. Entonces pasa como que, oye, ¿qué tenés? Un pitito. Entonces ya no es como la música, ya no es el arte, ya no es la cultura, sino está asociado netamente a lo que es el consumo. Entonces es uno de nuestros proyectos a largo plazo que queremos trabajar con esta población para que vuelva a su origen, para que vuelva a poner estas bases sociales que son preventivas y que reducen obviamente el daño. Entonces nuestro objetivo a largo plazo es eso. Pero en la práctica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es trabajar con algunos, no tan solo adolescentes, sino que jóvenes ya que están asociados a la cultura y están con un consumo de riesgo. ¿A qué le llamamos riesgo? El consumo de riesgo, hay distintos niveles de consumo. Está el consumo de riesgo y está el consumo problemático y por dependencia, ¿ya? El consumo de riesgo es cuando la persona está iniciando un consumo y por el tipo de sustancia eso puede generar problemas en distintas áreas, pero aún no las ha generado del todo. Un consumo problemático es cuando ya de lleno el consumo se metió en la vida de la persona y ya lo empezó a afectar a nivel laboral, a nivel familiar, emocional y salud. No hay forma que lo pueda dejar. Entonces, no, ahí cuesta mucho más y después ya el nivel definitivo es cuando ya hay una dependencia, que finalmente hay una necesidad imperante del cuerpo por volver a consumir la sustancia, porque si no el malestar es tremendo. Y ahí es donde aparecen ciertos conceptos que yo quería mencionar, que tiene que ver con el síndrome de abstinencia, ¿ya? Cuando ya hay una dependencia o un consumo problemático, si yo le quito la sustancia a la persona, aparece el síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Son todos los síntomas de malestar asociados a la falta del consumo. Por ejemplo, si yo a alguien que consume alcohol le saco el alcohol de un día para otro, empieza con náusea, tiritón, irritable, cambio de humor muy inestable, sudoración, malestar generalizado, vómito, ¿se entiende? Todos esos síntomas es síndrome de abstinencia y están asociados a la falta del consumo. Entonces, generalmente cuando alguien está en tratamiento para dejar el consumo, sí o sí pasa por esta etapa. Es imposible no pasarla cuando ya hay una dependencia. Entonces, generalmente vuelven a consumir, recaen porque no son capaces de soportar, digamos, todos esos síntomas. La describen como una etapa muy dolorosa. Sí, es una etapa es muy sufrida. dolorosa. Es sufrida. Terminan en el hospital. Un dolor de estómago que no los logran explicar, que es como un malestar general en el la falta cuerpo. de la sustancia, la Claro. falta del líquido. La falta de la sustancia. ¿Y qué es más, si vamos a entrar también en el tema del alcohol, qué es más adictivo, el alcohol o las drogas? ¿O los dos son por igual? No, los dos, digamos, a ver, pueden que tengan distintos tiempos. Me explico. Puede que la cocaína, la pasta base, yo pruebo una vez Y nunca más. y mi nivel de adicción ya puede ser 10 máximo, no sé. Quizá el alcohol yo la pruebo una vez pero yo no me hago adicto en ese instante. ¿Se entiende?
Sí. La marihuana puede que yo la pruebe una vez y quizás nunca más la vuelvo a probar. Puede pasar también. Entonces, hay sustancias que tienen distintos niveles de adicción. Y el alcohol lo tiene un poco más bajo, por ejemplo, que la cocaína en la pasta base. Pero si yo las pongo en el largo plazo, me puedo hacer adicta a cualquiera de ellas por igual, en realidad. Hay muchas personas que defienden la marihuana, por ejemplo, de que no son adictos. ¿Y cada cuánto fumas tú? Todos los días. No, pero yo la puedo dejar cuando quiera. Es lo que pasa con el tabaco un poco también. Sí, obvio. El tabaco también. Tiene altos niveles de adicción. Vamos a seguir tocando este tema porque también vamos a hablar un poquito del alcohol. Y algunas preguntas que quedaron pendientes con respecto al consumo de drogas. Usted quédese donde está, porque ya estamos de regreso. El consumo de alcohol y drogas. El consumo de alcohol y drogas, a cualquiera de los dos, es de la misma forma, por igual, a temprana edad, no se sabe de qué depende. ¿Quién va? Bueno, yo creo que el consumo de alcohol es más accesible. En cualquier fiesta empieza ya a experimentar los primeros usos de la sustancia. Y también es como caminar por el filo de la navaja, porque en cualquier momento usted puede empezar una dependencia y no se da cuenta. Yo creo que es más factible en esta sociedad actual el consumo de alcohol, pero con lo que estamos viviendo a nivel local, qué es lo que pasa en estos espacios educacionales incluso, es que la marihuana también ha tenido ha ganado harto espacio. ¿Ha ganado más espacio que el alcohol? Sí, es que el alcohol siempre tuvo su espacio, pero actualmente con lo que hablábamos de la percepción de riesgo, la percepción de riesgo en la marihuana es menor que la percepción de riesgo en el alcohol. O sea, los chicos están pensando que la marihuana es menos dañina que el alcohol, por lo tanto, pueden tener una tendencia mayor a irse incluso por el consumo de marihuana que por el alcohol. Pasa que con la marihuana no ocurre las mismas sensaciones que con el alcohol. Por el alcohol usted en algún momento puede llegar a perder el conocimiento y se borró y después no se acuerda ¿Y qué pasó? Nada. Claro. Entonces con la marihuana usted siempre tiene la conciencia. A no ser que sea demasiado. A no ser que sea demasiado, porque también hemos tenido casos donde fumó un pito, pero no sabemos qué tenía ese pito y al final perdió el conocimiento. Bueno, igual lo combinan con alcohol de repente. También. Que eso es Pueden fatal. ir creciendo a la par también, porque a veces en el carrete donde hay marihuana también hay alcohol. Sí. Y esa bomba, eso sería como una bomba. Es una bomba, sí, eso genera cortocircuito. El alcohol con marihuana genera cortocircuito. Imagínense en un joven de 16, 17 años. Sí, bueno, varios de los accidentes ocurren por esas mezclas también en realidad. Exactamente. Sí. Accidentes, digamos, que se caen, pierden la conciencia. Sí. ¿Y qué sucede? Bueno, en la casa, como antiguamente, no sé, no, ahora no es tan, pero antiguamente el jovencito se hacía más hombre si tomaba. Claro, eso viene dado por nuestra cultura campesina, po. Si nos situamos en nuestro sector San Vicente. Chuicolo. Claro, yo soy del sector rural, pues yo soy del sector Zúñiga. Y siempre me ha encantado la historia de nuestros adultos mayores, porque tienen tanto que decir y a veces son tan poco escuchados. Entonces, ellos, cuando usted le pregunta por todo el tema de cómo nace, porque muchos de ellos estuvieron involucrados con el consumo de alcohol, el alcohol nace en un contexto bien fuerte, el trabajar de sol a sol, el que el único distractor que tenían era juntarse en la garita con la chuica de vino y conversar en un espacio bien comunitario. De hecho, cuando usted, no sé, pues yo he escuchado historias de campesinos donde ellos en sus oraciones que no falte el pan y la chuica de vino. Entonces era como bien parte de lo local, No, de la pues cultura. si eso sucedía antiguamente. Exactamente. Y el patrón les tenía la fiesta de fin de mes. Cuando Buen patrón tenía. Claro, pues. Claro. Tenía vino. Antiguamente les daban la galleta y el poroto, que era lo que daban en los fundos y pasaba. Entonces el alcohol pasa a ser como la sustancia distractora frente a toda esta presión que tenían, que era el trabajar de sol a sol,
la explotación laboral, el hecho de no poder opinar, muchas veces el temor, la reverencia que se tenía. Entonces el distractor a la opresión era el alcohol. Y desde ahí nace todo lo que nosotros conocemos como los alcohólicos que después fueron, porque después ya era algo común. Y después con la calor y todo el tema, entonces ya pasó a otro nivel y tenemos usuarios en su gran mayoría en el sector rural alcohólicos por lo mismo, porque fueron influenciados incluso por sus padres. Porque tienes que tomar si querías hacerte hombre, como frases como esas, por ejemplo, que eran bien comunes. Entonces ahí estaban al límite y después ya ese límite se traspasa y el alcohol lo otro que tiene que va generando otras aristas. Por ejemplo, es bien común en familias donde hay un alcohólico hay mucha violencia. Ay, el niño ve todo eso, vio. Y claro, pues se va a repetir la historia. Se puede repetir la historia. Se puede repetir la historia. Y lo otro que muchos sectores rurales eran productores de alcohol también. Claro, la chicha. Y hasta el día de hoy la chicha se produce. Sí. Hablando de eso, acá en estos datos que conseguí, colocan el factor socioeconómico en cuanto al consumo y de dónde compra la gente alcohol según nivel socioeconómico. Entonces acá, por ejemplo, el nivel socioeconómico más bajo, el 44,8% compra en botillerías, que es donde más compra, de hecho. Claro. Botillería, después viene el supermercado con un 32%. El medio, donde más compra, bueno, está equilibrado entre la botillería y el supermercado. Y el alto llama la atención porque el alto no va muy poco a la botillería. ¿Y dónde se abastece? El supermercado principalmente, el 52% de las veces que compra. Y además aumenta mucho en comparación a los otros niveles que consumen en bares, pubs o discotecas. Y lo otro también, que también todos los medios de comunicación se ve mucho en la televisión. ¿Cómo le hacen publicidad a este traguito, a este? Y ahí ya vamos, sí o no, incentivando a los más. Sí, es que por eso se naturaliza todo. La televisión cumple un rol muy fundamental, los medios de comunicación en general, en muchas ocasiones, de desinformar en vez de informar. Entonces, no es el caso de TVO. Gracias, José. Gracias. Yo quiero hacerle una consulta. Acá es San Vicente. Hablemos como buen chileno, hablemos como dicen por ahí. ¿Se ve mucho más consumo de alcohol o droga? Hay sectores. Y depende de los grupos etarios. Y depende de la edad también. Sí, Ya, depende. ya. ¿Y se ve más en las mujeres o en los hombres? En los hombres. Es que en el alcohol, por ejemplo, en el sector rural, es mucho más el consumo de alcohol. El sector urbano ya está como un poquito más potente el tema de la droga. Pasta base como droga y cocaína, que es lo que está dando fuerte. Y ha ido llegando también a los sectores más rurales también la cocaína, la pasta base. Lamentablemente también está llegando fuerte para allá. Fuerte. Y siempre, al menos los que consultan más son los hombres, sin duda. Sin duda. El consumo de las mujeres ha ido aumentando también mucho, pero siempre consultan más por consumo problemático de dependencia los hombres. Claro. Bueno, tiene que también, yo creo que una apreciación bien personal, el tema de la responsabilidad. Al hombre le cuesta más asumir responsabilidades que a una mujer. El hecho de los embarazos, el embarazo temprano ya le da una responsabilidad distinta. Claro, pues ya no va a ser lo mismo. Claro, exactamente. Entonces puede pasar por eso, que el hombre le cuesta un poquito más asumir responsabilidades. Y ojo, que estamos en una cultura bien machista también. Y ahora todo lo promocionan, que el día viernes mi cuerpo lo sabe, que la gente como que se abastece más. Fíjese en los supermercados, las botillerías, los días viernes, los días sábados. Claro, y es increíble también eso, porque en nuestra consulta llegan consumidores de fin de semana y ellos lo asumen como un problema. Sí, pero pasa a ser un problema cuando una persona, no sé, los puros fines de semana, pasa a ser una adicción cuando es todos los fines de semana. Nosotros tenemos una evaluación, que es el audit. Evalúen con respecto. Eso arroja que sí puede ser problemático. Porque, por ejemplo, tiene que ver con la cantidad también. De hecho, en otros países tienen índices de consumo de alcohol muy similares a Chile, por ejemplo en Francia, pero la diferencia está en la cantidad del consumo.
Entonces, el francés puede tomar lo mismo que el chileno en una semana, pero el francés se lo toma en los 7 días y el chileno se lo toma en 1 o en 2 días. Lo mismo, ¿se entiende? Y eso genera una diferencia tremenda porque Claro. se cura más, se emborracha más y más accidentes, más dependencia, ¿se entiende? Entonces, los niveles de consumo no son mucho más altos que en otros países, pero la diferencia está que en mucho menor tiempo consumen lo mismo que el resto. Claro, un francés lo va a hacer, la botellita le va a durar a lo mejor toda la semana, Claro. pero al chileno le va a durar un... Claro, Un yo día. creo que tiene que ver mucho también con lo que hablábamos anteriormente con este exceso de estrés que el chileno está teniendo. Lo mismo que pasaba en los fondos anteriormente, la presión y la todo presión, eso. exactamente. Hay muchas presiones donde como estrategia de evadir ven el alcohol y por eso se naturaliza tanto. Y el alcohol ahora se está mezclando con cocaína, que es otro de los riesgos que nosotros estamos se visualizan. Entonces es triste cuando ya se empieza a involucrar esta otra sustancia y esta otra sustancia es mucho más adictiva. Y lo otro también, que a veces la persona ya, me estoy refiriendo de mi edad, después de los 50 y siempre digo yo, sí, que el médico le dijo que tomara una copita o un vasito. Pero eso dijo el médico, un vasito, no la botella entera. Claro. Entonces hay una gran diferencia. Aquí Entonces- encontré el dato por sexo por ejemplo, del consumo de alcohol y la prevalencia en el 2016 en hombres de 13,8% y en mujeres de 4,1%. O sea, el triple en hombres, el consumo problemático de alcohol. Pero es que antiguamente yo creo que si las mujeres no tenían derecho ni a voto, ¿qué iban a estar tomando? ¿Se fija? Sí. Entonces después yo creo que en los últimos años las estadísticas deben mostrar que el consumo es más en mujeres. Claro, se ha ido equiparando, pero sigue siendo el triple en hombres. Claro, siendo pues si el como dicen por ahí que el hombre la lleva, pero Sí. muy, muy interesante, muy bueno el tema. No sé si tienen algo más que agregar, porque yo les voy a pedir que vamos a una breve pausa por si nos queda algo más, para que no les vaya a quedar en el tintero y yo que me quedo con esa pregunta. Usted quédese ahí, no se mueva de nuestra sintonía. Vamos a consultarle a los profesionales qué podemos hacer en caso de que un cercano esté consumiendo alcohol o droga. Bien, bueno, nosotros que trabajamos en el CESFAM, y como explicaba José anteriormente, es la puerta de entrada. Por lo tanto, si tienen algún familiar, algún cercano, algún amigo, pareja, quien sea, hijo, quien sea que tenga algún problema de consumo, diríjase al CESFAM y solicita ahora con trabajador social para comenzar a ver en qué consiste la problemática y el nivel de complejidad que tiene su consumo. Y luego ahí nosotros en el equipo vamos viendo si es necesario derivar o sigue un tratamiento con nosotros. Valentín, cuando hablamos de equipo, hablamos de psicólogo, Asistente, médico, terapeuta ocupacional. Mire, nosotros Eso, tenemos sí. una red, funcionan a Claro, través de red tenemos también. una red también, que, claro, que cuando los casos son más complejos, trabaja también a la par con nosotros el centro de tratamiento de nuestra casa, Sí, que depende del hospital. que depende del hospital, y Senda, Y Senda. que es un centro más especializado en el tema del consumo, y ellos también evalúan, en el caso que el caso sea muy de riesgo, el tema de la internación. Pero como reiteramos lo que dice Valentín, la puerta de entrada al CESFAM o a esta problemática en el fondo es el trabajador social del sector que corresponde, que están inscritos. que están inscritos. Bueno, también un llamado a la población, porque este es un tema que nos afecta a todos y nos compete a todos. No es tanto de acercarse al profesional y que él se le solucione el problema, que es un problema que tiene que ver con una educación familiar, donde los padres deben darse el tiempo de estar con sus hijos, de distraerse, de hacer vida familiar. Bueno, y en este tipo de familia que han ido cambiando un poquito, ya no es la familia nuclear que conocíamos todos nosotros, existen espacios de distracción que no requieren mucho gasto. Y a veces cuando el joven
tiene temor, vergüenza? Bueno, a ver, en realidad esta no es una temática para sentir vergüenza, pienso yo, para nada, porque es tan transversal que no tiene que ver ni con edad ni con nivel socioeconómico, es tan transversal que es una problemática que es nivel país. Entonces yo los invito a que no tengan ningún tipo de vergüenza. Nosotros vemos casos constantemente y le abrimos las puertas y los acogemos lo mejor posible. Así que no se preocupen en ese sentido y llamar a las familias a que entiendan lo importante que es el apoyo que tienen ellos en solventar o solucionar estos casos. Porque con nosotros, ¿cuánto rato están? 40, una hora de repente cuando nos extendemos más, una vez a la semana, cada 2 semanas, una vez al mes, ¿se entiende? Sí. Y el resto del tiempo lo pasan afuera. La familia también. La familia es fundamental si realmente quieren ayudar a algún familiar, algún cercano a salir del consumo. El apoyo de ellos es muy valioso. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar? Bueno, hay muchas cosas que agregar, pero sabemos que nos quedó tema pendiente. Nos quedó tema pendiente, claro, hay hartas cosas que agregar, pero reforzar eso, reforzar que existen soluciones a una problemática que puede ser insolucionable y que sobre el adicto o la persona que consume no ve salida, pues si pasa por un tema emocional muy fuerte, donde estar en ese espacio ellos siempre lo definen como estar en un hoyo, donde no veo salida para ningún lado. Se puede salir. Alternativa existe. Y tarea para nosotros, que tenemos que hacer un montón de cosas en el área preventiva y entretener también, pues, o sea, no tan solo educar, sino que generar espacios recreativos, espacios donde podamos hacer distintas actividades dentro de una vida más saludable. Y llenar esos vacíos también. Muchas gracias, Valentín. A ustedes por la invitación a explicar esta temática tan importante y comentar un poco lo que hacemos nosotros también en el CESFAM. Muy importante su trabajo. Muchas gracias por recibirnos. Siempre, esta es su casa. Gracias, José. Muchas gracias. Gracias a usted, pues. Y muchas gracias, por supuesto, al CESFAM que nos aporta estos temas tan importantes, que usted en casa yo sé que los comparte con nosotros. Y antes de despedirme, decirle que se puede divertir sin alcohol, puede soñar sin drogas. Muchas gracias.